En esta presentación se van a ilustrar y poner en práctica los conceptos básicos de la fijación interna con tornillos y placas. El objetivo es comprender el principio de compresión interfragmentaria para obtener estabilidad absoluta. Se puede dividir en dos capítulos fundamentales: la técnica de los tornillos y la fijación convencional con placas. La técnica de los tornillos. En primer lugar, se aplicará un tornillo de cortical de 4,5 milímetros sin agujero de deslizamiento para que actúe como tornillo de posición. Realizando un orificio mayor en la cortical próxima, puede obtenerse compresión interfragmentaria. Se emplea un tornillo de esponjosa de 6,5 milímetros para demostrar cómo se consigue la compresión interfragmentaria de una fractura de la meseta tibial interna con un tornillo de tracción. Fijación convencional con la Locking Compression Plate o placa LCP. La placa LCP de 4,5-5,0 se utiliza como placa de compresión estándar y como placa de compresión con un tornillo de tracción a través de la placa. Después existe la placa LCP en L, que es una placa de sostén. La técnica de los tornillos. En estos ejercicios se utilizará el tornillo de cortical de 4,5 milímetros abajo y el tornillo de esponjosa de 6,5 milímetros arriba. El tornillo de cortical de 4,5 milímetros tiene una rosca de 4,5 milímetros de diámetro y un alma de 3 milímetros de diámetro. El tornillo de esponjosa de 6,5 milímetros tiene una rosca de 6,5 milímetros y un alma de 3,2 milímetros de diámetro. Existen tres tipos diferentes, uno con rosca de 16 milímetros, otro con rosca de 32 milímetros y otro con rosca completa. Se necesitarán los siguientes instrumentos: la broca de 3,2 milímetros, que es ligeramente mayor que el diámetro del alma del tornillo, y la broca de 4,5 milímetros, que tiene el mismo diámetro que la rosca del tornillo. La guía de broca doble de 4,5-3,5, el avellanador, el medidor de profundidad, el macho para tornillos de cortical de 4,5 milímetros, el mango en T, y el destornillador hexagonal grande. El hueso genérico se fija en la mordaza de la mesa. Con la broca de 3,2 milímetros y la guía de broca de 3,2 se perforan ambas corticales perpendicularmente al plano de la fractura. Con el medidor de profundidad se determina la longitud del tornillo. Se labra ahora la rosca con el macho de 4,5 milímetros y su correspondiente guía. Se inserta el tornillo de cortical de 4,5 milímetros. Se obtiene compresión entre la cabeza del tornillo y la superficie del hueso, pero como se ha labrado la rosca tanto en la cortical próxima como en la opuesta, el espacio interfragmentario no se cierra ni se produce compresión entre los fragmentos. A este tornillo se le denomina tornillo de posición. A continuación se ilustra este mecanismo. El espacio no se cierra porque el tornillo se rosca en ambas corticales. Para conseguir compresión interfragmentaria, el agujero de la cortical próxima debe permitir el deslizamiento axial del tornillo. Esto se consigue realizando un orificio mayor en la cortical próxima con la broca de 4,5 milímetros, lo que se conoce como técnica del tornillo de tracción. En el otro extremo del modelo óseo se perfora, utilizando la broca de 4,5 milímetros, en primer lugar, un agujero de deslizamiento a través de la cortical próxima perpendicular al plano de la fractura. En este agujero se inserta la guía de broca de 3,2 para dirigir la broca de 3,2 milímetros utilizada para perforar la cortical opuesta. Con esto se garantiza la alineación del agujero de deslizamiento de 4,5 milímetros y del agujero roscado de 3,2 milímetros. Avellanando el agujero de la cortical próxima se reduce la prominencia de la cabeza del tornillo, lo que supone una ventaja en zonas con mínima cobertura de partes blandas.
Con el medidor de profundidad se determina la longitud de tornillo. A través de la guía, con el macho de 4,5 milímetros, se labra la rosca en la cortical opuesta. Se inserta un tornillo de cortical de 4,5 milímetros. Si se continúa apretando el tornillo cuando la cabeza de éste contacta con el hueso, se consigue la compresión interfragmentaria y el cierre de la diástasis del foco. Se retira el tornillo y se rota el modelo óseo. Como antes, se inserta el tornillo de tracción con una orientación diferente del tornillo de tracción con respecto al plano de la fractura. Cuando el tornillo de tracción no se coloca perpendicular al plano de la fractura, se producen fuerzas de cizallamiento que pueden causar el desplazamiento de los fragmentos tal como se ve en esta demostración. El tornillo de esponjosa. Para demostrar la compresión interfragmentaria con un tornillo de tracción de una fractura de la meseta tibial interna, utilizaremos el tornillo de esponjosa de 6,5 milímetros. Se necesitará el siguiente instrumental. Una aguja de Kirchner de 1,6 milímetros, con la guía de broca triple de 2,0. La broca de 3,2 milímetros con el mismo diámetro que el alma del tornillo, y la guía de broca doble 6,5, 3,2. El medidor de profundidad, el macho para esponjosa de 6,5 milímetros que tiene el mismo diámetro que la rosca del tornillo junto con el mango en T, un tornillo de esponjosa de 6,5 milímetros con rosca de 16 milímetros de longitud, una arandela y el destornillador hexagonal grande. El fragmento es reducido y fijado con la pinza de reducción de puntas. Para conseguir una fijación provisional, se inserta una aguja de Kirchner paralela a la articulación, evitando colocarla en el sitio previsto para el tornillo. Se perfora el agujero con la broca de 3,2 milímetros y la guía de broca sin atravesar la cortical opuesta. Se mide la longitud. Se labra ahora la rosca en la cortical próxima con el macho de 6,5 milímetros y la guía. En pacientes jóvenes con buena calidad de hueso, se labrará el agujero completo. Insertamos un tornillo de esponjosa de 6,5 milímetros con rosca corta con arandela. En su posición definitiva, toda la parte roscada del tornillo deberá pasar al otro lado del plano de fractura para conseguir la compresión interfragmentaria. La compresión necesaria se consigue apretando el tornillo. Si el hueso es denso, es posible que no haga falta arandela. Se procede a retirar la aguja de Kirchner y la pinza de reducción. Dependiendo del tipo de fractura, puede que sea necesario colocar un segundo tornillo o una placa de sostén. Técnica convencional de osteosíntesis con placas. En la primera parte de este ejercicio se mostrará la placa LCP utilizada como placa de compresión dinámica estándar. La parte no roscada del agujero combinado, denominada unidad de compresión dinámica, puede alojar tornillos estándar de 4,5 milímetros que se utilizan para la compresión axial. Es posible colocar los tornillos hasta una gran angulación si así es necesario. Pueden utilizarse los tornillos de cortical para conseguir compresión dinámica, si se insertan excéntricamente. Los tornillos pueden colocarse también en su posición neutra para simplemente fijar la placa al hueso. La parte no roscada del agujero combinado siempre está orientada hacia el extremo de la placa. El espacio entre los dos agujeros combinados centrales, cuyas partes roscadas quedan una frente a otra, es el centro de la placa.
Partiendo de esta simetría, se puede conseguir compresión dinámica desde ambos lados de la placa. Para empezar el ejercicio, se fija en la mordaza uno de los extremos del hueso genérico. La placa LCP de 8 agujeros se coloca sobre el hueso intacto, marcando el lugar donde se va a realizar la osteotomía transversal con la sierra oscilante. La placa se coloca y se fija al hueso con pinzas óseas, de forma que el centro de la misma quede sobre la línea de osteotomía. En este momento, la placa se fija en esta posición con un tornillo. Se utiliza la guía de broca universal de 4,5-3,2 para dirigir la broca y proteger las partes blandas. Para conseguir la compresión dinámica de la fractura, la guía de broca deberá colocarse excéntricamente contra el borde no roscado del agujero combinado, el más alejado del foco de fractura. Para hacerlo, la guía con muelle no debe presionarse en el agujero de la placa y el cilindro guía interno queda al mismo nivel que el externo en la parte superior de la misma. Como alternativa, presionando la guía de broca contra el hueso, ésta quedará centrada en la unidad de compresión del agujero combinado. En esta posición neutra no se producirá movimiento ni compresión al insertar el tornillo. Ahora el cilindro guía interno sobresale del externo. Con la guía de broca en la posición neutra, se perfora un agujero de 3,2 milímetros que atraviese las dos corticales. Se utiliza el medidor de profundidad para determinar la longitud del tornillo. Con el macho de 4,5 milímetros se procede a labrar la rosca en ambas corticales. Las partes blandas y la superficie de la placa están protegidas por la vaina de protección adecuada. Se introduce un tornillo de cortical de 4,5 milímetros y se aprieta. Se reduce la segunda mitad del hueso y se sujeta a la placa con otra pinza ósea. Sin aplicar presión a la guía de broca universal, se perfora un agujero excéntrico de 3,2 milímetros. Se mide la longitud. Al apretar el tornillo, la cabeza contacta con la pendiente lisa del agujero de la placa. El tornillo se mueve axialmente, produciendo compresión a nivel de la osteotomía. No obstante, esta compresión se produce solo bajo la placa, en la cortical próxima, mientras que en la cortical opuesta se puede observar una ligera apertura de la osteotomía. Aquí se muestra esta situación. El ensanchamiento del espacio en la cortical opuesta se puede evitar con el premoldeado de la placa. Para empezar, se retiran los tornillos y la placa. Después, la placa se dobla ligeramente con la prensa de mesa. La misma osteotomía se fija ahora con la placa premoldeada y los tornillos. Para conseguir una compresión óptima, sin pérdida de reducción, se recomienda apretar los tornillos secuencialmente. El espacio interfragmentario se cierra, con lo que se consigue la compresión en toda la sección transversal del hueso. Se ha conseguido una fijación interna estable y anatómicamente correcta. Placa de compresión con un tornillo de tracción. En este ejercicio se mostrará el comportamiento de una placa de compresión en combinación con un tornillo de tracción. Emplearemos otro hueso nuevo, con una fractura oblicua simple tipo A2 y una funda de espuma negra que simule el periósteo. Utilizaremos la misma placa LCP de 8 agujeros. La placa se fija al hueso con las pinzas óseas. La placa debe colocarse en la posición definida por la planificación previa que permita la correcta inserción del tornillo de tracción. Se obtendrá la compresión axial del foco de fractura con 2 tornillos excéntricos y un tornillo de tracción interfragmentario. Para prevenir el desplazamiento por deslizamiento de la fractura oblicua, se deberá fijar antes el fragmento en que la línea de fractura forma un ángulo agudo con la placa. Al aplicar tensión, el pico del segundo fragmento se encaja a modo de cuña entre la placa y el fragmento previamente fijado.
De este modo, se puede conseguir una compresión axial óptima de la fractura. Con la broca de 3,2 milímetros y la guía de broca universal se perfora un agujero en posición neutra. Se mide la longitud. Tras labrar la rosca, se inserta el tornillo y se aprieta. Se comprueba la reducción. Para comprimir la fractura se fijará la placa al otro fragmento óseo con un tornillo colocado excéntricamente. Con la guía de broca universal y una broca de 3,2 milímetros se perfora un agujero en posición excéntrica. Se mide la longitud y se labra la rosca. Se inserta el tornillo y se aprieta obteniéndose compresión axial de la fractura. De nuevo se observa una ligera separación en la cortical opuesta que aumenta con los movimientos de flexión. Para mejorar la estabilidad, se insertará un tornillo de tracción perpendicular al plano de fractura que produzca compresión de la fractura oblicua. La cortical próxima se perfora con la broca de 4,5 milímetros y la correspondiente guía de broca para crear un agujero de deslizamiento. La guía de broca de 3,2 milímetros se inserta en el agujero previamente perforado y se perfora un agujero de 3,2 milímetros a través de la cortical opuesta. Con el medidor de profundidad se determina la longitud de tornillo. Se labra ahora la rosca de la cortical opuesta con el macho de 4,5 milímetros. Se inserta el tornillo de cortical de 4,5 milímetros elegido. Al apretar el tornillo se produce compresión interfragmentaria adicional en toda la línea de la fractura oblicua. Con el premoldeado de la placa con el tornillo de tracción se consigue una fijación absolutamente rígida por compresión del foco de fractura. La fijación se completa con dos tornillos más de 4,5 milímetros colocados en los extremos de la placa. No obstante, el periósteo se ha comprimido también, lo que afecta al porte sanguíneo cortical. La placa LCP en L como placa de sostén. En este ejercicio se mostrará el funcionamiento de una placa LCP en L como placa de sostén con tornillos de tracción. Las fracturas intraarticulares se producen normalmente por fuerzas de cizallamiento y flexión. La fijación realizada solo con tornillos de tracción a menudo no es suficiente para evitar desplazamientos secundarios en huesos de mala calidad. Dichos desplazamientos pueden solucionarse con la colocación de una placa de sostén. Se procede a la reducción anatómica y a la fijación de una fractura, separación desplazada de la meseta tibial externa con la pinza de reducción de puntas grande. La placa puede usarse como guía para asegurar la fijación provisional con dos agujas de Kirchner de 1,6 milímetros insertadas perpendicularmente al plano de la fractura, de modo que no interfieran con la compresión que se realizará posteriormente. Se retiran las pinzas de reducción. En este tipo de fractura B1 de la meseta tibial se utiliza como placa de sostén una placa en L premoldeada. No obstante, puede ser necesario moldearla sobre el hueso, pues si no, podría no servir de sostén o incluso podría producir desplazamiento de los fragmentos con deformidad secundaria al fijarla al hueso. Una vez que la placa se ajusta exactamente al contorno óseo, se procede a su fijación. Es mejor comenzar la fijación de la placa por el lado diafisario utilizando el agujero oval, lo que nos permitirá después un cierto ajuste de la posición de la placa. La placa se fija al hueso en la posición neutra de la forma habitual.
Para fijar el fragmento en cuña puede insertarse un tornillo de esponjosa de 6,5 milímetros bien a través de la placa o independientemente de la misma. Es importante que el tornillo de tracción se coloque donde proporcione la mejor compresión de los fragmentos articulares. En este caso, el tornillo de tracción se inserta a través de la placa. Tras perforar con la broca de 3,2 milímetros y medir la longitud, se labra la rosca en la cortical próxima. Se inserta entonces un tornillo de esponjosa con rosca de 32 milímetros de largo. Para que un tornillo actúe como tornillo de tracción, toda la rosca debe sobrepasar la línea de fractura. Se inserta el segundo tornillo de esponjosa. Se aprietan alternadamente los tornillos. Se retiran las agujas de Kirschner. En el agujero más distal de la placa se coloca un tornillo de cortical de 4,5 milímetros. La placa de sostén queda ajustada. La compresión hace que la línea de fractura sea casi invisible.